¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Maino Rosales Ariana. Soy integrante del grupo número 7, Mente y Alma. El día de hoy nos tocó exponer el capítulo número 7, Concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa, el mapa, del libro Metodología de la Investigación, séptima edición, de Roberto Hernández Sampieri. En este capítulo se explican los objetivos del aprendizaje, la síntesis, lo que es en sí el diseño de investigación, qué tipos de diseños se utilizan en la ruta cuantitativa, diseños experimentales, cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos, clasificación de los diseños experimentales, diseños factoriales, la validez externa, contexto de un experimento, los diseños cuasi experimentales, pasos para un experimento, diseños no experimentales y los tipos que existen, características de la investigación no experimental en comparación con la experimental y los estudios del caso. Buenos días, mi nombre es Dieter Daniel Langirón y les voy a hablar del capítulo 7 del libro de Metodología de Investigación de Roberto Hernández Sampieri, séptima edición. Concepción o elección de diseños de investigación en la ruta cuantitativa, el mapa. El diseño de investigación es el mapa operativo en la ruta cuantitativa. Representa el punto donde se conectan las fases conceptuales del proceso con la recolección y el análisis de los datos. ¿Qué es el diseño de investigación? Una vez que precisaste el planteamiento del problema, definiste el alcance inicial de tu investigación y formulaste la hipótesis, o no la estableciste debido a la naturaleza de tu estudio, es necesario que visualices la manera práctica y concreta de responder a tus preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos que fijaste. Implica que selecciones o desarrolles uno o más diseños de investigación y los apliques al contexto del estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que deseas, con el propósito de responder al planteamiento del problema. En la ruta cuantitativa, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas, en el contexto en particular o para responder a las preguntas de investigación exploratorias o descriptivas, si es que no se tienen hipótesis. Cabe resaltar que en la ruta cuantitativa, la calidad de las investigaciones se encuentra relacionada con el grado en el que aplicamos el diseño tal como fue preconcebido, particularmente en el caso de los experimentos. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar ante las posibles contingencias o cambios en la situación. Por ejemplo, si no puedes hacer un estudio en un lugar, habremos de sustituirlo por otro similar. En la ruta cuantitativa, ¿qué tipos de diseños se utilizan para investigar? Existen diferentes clasificaciones para los diseños cuantitativos. En términos generales, no consideramos que un tipo de investigación y los consecuentes diseños sean mejor que otro. Como menciona Killinger y Lee, ambos son relevantes y necesarios, ya que tienen un valor propio. Cada uno posee sus características y la decisión sobre qué clase de investigación y diseño específico habrás de seleccionar o desarrollar depende de tu planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. Diseños experimentales. El término experimento tiene dos acepciones básicas. La primera es más general y se refiere a realizar una acción y después observar las consecuencias. Así, hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o cuando nos cambiamos la apariencia y observamos el efecto de causas en nuestras amistades. La esencia de esta concepción de experimento es la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. La segunda hace referencia a una investigación en la que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes, supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias que tal manipulación tienen sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos consecuentes, dentro de la situación de control para el investigador. Esta definición quizás parezca compleja, sin embargo, conforme se analicen sus componentes, se aclara su sentido. ¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentos? Los requisitos, condiciones necesarias o características de los experimentos son fundamentalmente tres. La primera, manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en la relación entre variables. Es la condición antecedente. Y al afecto provocado de dicha causa se le denomina variable dependiente. Cabe destacar que como investigador puedes incluir en tu estudio dos o más variables independientes y dependientes, cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una dependiente.
Al variarla intencionalmente, la primera y la segunda también varía. Por ejemplo, si la satisfacción en el trabajo es la causa de productividad, al variar la primera deberá modificarse la segunda. 2. Medición de variables dependientes. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. La medición de la variable dependiente resulta igualmente importante, y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Imagínate que conduces un experimento para evaluar el efecto de ciertos niños, y en lugar de medir la comprensión, mides la memorización. Por más correcta que resulte la manipulación de la variable independiente, el experimento resultará un fracaso, porque la medición de la dependiente no es válida. 3. Control o validez interna. El control o validez interna se refiere a que si en los experimentos observas que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes, la variación de estas se deba verdaderamente a la manipulación de las primeras y no otros factores o causas. Y si encuentras que una o más independientes no tienen un efecto sobre las dependientes, puedes estar seguro de ello. En otras palabras, saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes. Clasificación de los diseños experimentales. Los diseños experimentales se clasifican usando la clásica tipología de Campbell y Stanley en preexperimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos. Preexperimentos. Los preexperimentos se denominan así porque su grado de control es mínimo. Son diseños con un grupo único y existen dos básicos: los estudios de caso con una sola medición y el diseño de prueba, post-prueba con un solo grupo. Diseños experimentales o experimentos puros. Estos diseños reúnen los dos requisitos para el control y validez interna: grupos de comparación y equivalencias de los grupos. Llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo, pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Diseños factoriales. Estos diseños se conocen como factoriales y manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos o más niveles o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes. Se utilizan muy a menudo en investigaciones experimentales. Validez externa. Un experimento debe buscar ante todo validez interna, es decir, rigor, calidad y confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Los primeros es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez, pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. Además, es muy deseable que el experimento tenga validez externa. Mi nombre es Jessica Lisbeth Cocol Gabriel y vengo a hablarles un poco de la segunda parte del capítulo 7 del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, séptima edición. ¿En qué contextos puede realizarse un experimento? Laboratorio y campo. Experimento de laboratorio. Estos tipos de experimentos se realizan en condiciones controladas. Es decir, las variables independientes influyentes que no conciernen al problema de investigación se mantienen reducidas lo más posible. En el experimento de campo, estas se realizan en situaciones más reales y naturales, y en estas el investigador manipula una o más variables independientes. Como por ejemplo, si quisiéramos investigar sobre cómo influyen los programas de televisión en la actitud de los niños, si quisiéramos hacer un experimento de laboratorio, este sería una condición controlada. Se simularía una sala de televisión en donde se controlaría la temperatura, los ruidos y también se implementarían cámaras de grabación. Y si fuera un experimento de campo, simplemente se haría en un ambiente natural, como por ejemplo en nuestra sala. En la sala de nuestra casa. Alcances de los diseños experimentales. Estos son estudios explicativos que determinan correlaciones y analizan los efectos causales entre las variables y se basan en hipótesis preestablecidas. En el enfoque cuantitativo y su alcance es deductivo. Otros experimentos muy usados, aunque con menor control, son los diseños cuasi experimentales.
se les considera como poco fiables y no científicos, ya que por lo general la asignación de grupos no es aleatoria. Estos diseños manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar, sino que los grupos ya están formados antes del experimento. Por ejemplo, utilizar grupos de estudiantes ya integrados en salones o equipos deportivos previamente formados. Pasos para un experimento. Paso número 1, decidir cantidad de variables, es decir, cuántas y cuáles variables independientes vamos a incluir. Solo deben incorporarse las variables necesarias para comprobar la hipótesis, alcanzar los objetivos y responder las preguntas de investigación. Paso número 2, elegir modalidades y traducirlas en tratamientos experimentales. Acá las modalidades que elegiremos son las de manipulación de las variables independientes. Paso número 3, desarrollar instrumentos. Los instrumentos que desarrollemos nos servirán para medir las variables dependientes, bien sea una o más. Paso número 4, seleccionar muestra de casos o personas según la hipótesis. Paso número 5, si son personas, adquirir su consentimiento para el experimento. Si para el experimento vamos a necesitar el apoyo de personas, debemos adquirir el consentimiento e informarles de todas las implicaciones de participar. También es conveniente que se le pueda proporcionar facilidades, como por ejemplo, brindarles transporte para que acudan al experimento. También proporcionarles cartas para facilitar el apoyo. Estas cartas tienen que ir dirigidas a ellos o pueden también ser dirigidas a una institución que pertenezcan. Es necesario motivar a las personas para que participen y esto se puede hacer brindándoles algún regalo. Por ejemplo, a amas de casa se les puede brindar una canasta de productos básicos o a estudiantes se les puede brindar créditos escolares, etc. Paso número 6, elegir el diseño adecuado según la investigación. El diseño puede ser experimental o cuasi experimental. No olvidemos que debe ser adecuado para nuestra hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Paso número 7, planear el manejo de los casos. Paso número 8, en experimentos puros se emparejan y en los cuasi experimentales se analizan las propiedades de los grupos. Paso número 9, interpretar resultados. Para obtener estos resultados debemos aplicar prepruebas cuando las haya, también los tratamientos y las postpruebas. Diseños no experimentales. ¿Qué es la investigación no experimental en la ruta cuantitativa? Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes y llegan a ocurrir en contextos que ya ocurrieron o se dieron de manera natural sin la intervención del investigador. En un estudio experimental se construye el contexto y se manipula de manera intencional la variable independiente, para así observar el efecto de esta manipulación en la variable dependiente. El libro nos menciona un ejemplo no científico, pero que nos ayuda a comprender de mejor manera la diferencia entre un experimento y un no experimento. Por ejemplo, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones, este sería un experimento. Pero si viéramos las reacciones de esta persona cuando ella llega enojada sin necesidad de que nosotros la hagamos enojar, esto sería un no experimento, ya que no estamos manipulando nada y estamos dejando que todo fluya. Tipos de diseños no experimentales. Estos se dividen en dos, en diseños transversales y diseños longitudinales. El diseño transversal es el que recolecta datos en un solo momento. Por eso se dice que este estudio es como tomar fotografía de algo que sucede, ya que sucede una sola vez.
Su propósito es describir, evaluar y analizar una situación o contexto y la interrelación de determinadas variables. Estos diseños pueden tener un alcance exploratorio, descriptivo y correlacional, y abarca uno o más subgrupos de personas, pero siempre la recolección de datos ocurre en un momento o periodo único. El diseño transversal exploratorio. Estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. Un ejemplo que nos proporciona el libro es el siguiente. Amate y Morales desean obtener un panorama sobre el grado en que las empresas de una ciudad de México contratan a personas con capacidades diferentes. Entonces ellos deciden buscar en archivos municipales, pero encontraron muy poca información. Así que acudieron a cámaras empresariales, pero tampoco encontraron datos útiles. Así que deciden hacer una serie de preguntas a los gerentes del personal y solo así lograron formarse una idea del problema que les interesa y sus resultados. Cabe aclarar que ellos solo recolectaron datos una vez. Esto se encarga de sondear, explorar y descubrir posibilidades. También el diseño transversal descriptivo describe características de un conjunto de sujetos. Describe, no explica. Ejemplo, un análisis sobre la tendencia ideológica de los 3 sitios web de noticias más visitados de América Latina. El foco de atención es solamente describir en un momento dado cuál es la tendencia ideológica de dichos sitios. No se tiene como objetivo ver el por qué, sino solamente describirlas. Diseño transversal correlacional. Este explica el nivel de correlación entre variables, es decir, relación de causa y efecto en un momento determinado. En estos estudios, la causalidad ya existe, pero es el investigador quien determina su dirección y establece cuál es la causa y cuál es el efecto. Por ejemplo, un estudio con el propósito de analizar la relación entre el estrés laboral y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en trabajadores de la industria maquiladora del vestido en Irapuato durante cierto periodo. Ahora vamos con el diseño longitudinal. Estos son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, es decir, sus causas y efectos. Los diseños longitudinales se dividen en 3 clases. Diseños de tendencia, que en este se recolectan datos de una población, que en todas las medidas es la misma, pero las muestras son distintas. También tenemos diseño de evolución de grupo, que esta estudia una subpoblación o grupo específico que posea una característica en común, por ejemplo, la edad o región geográfica. Y por último, diseños de panel. En este diseño, los casos son siempre los mismos en las distintas medidas. Encuesta de opinión. Estas son consideradas por diversos autores como un diseño o método. Generalmente se utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos. Estos pueden ser entrevistas en persona o por medios electrónicos. Características de la investigación experimental y no experimental. Las características de la investigación experimental son las siguientes. Estudia una situación artificial. Se pueden manipular las variables para poder estudiar las relaciones de causa y efecto entre ellas, y las variables no muestran la verdadera magnitud de sus efectos. La no experimental estudia lo ya existente, las variables no se manipulan intencionalmente y resulta complicado hacerlo. Se realiza una observación de fenómeno en su ambiente natural y es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que intervienen. Estudio de casos. El estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema en concreto, para así a raíz de esas teorías llevar a cabo estudios más costosos y elaborados con una muestra mucho más grande.
Los estudios de casos se pueden generar a través de preguntas de investigación, como los ejemplos que nos proporciona el libro. ¿Quién sería el asesino de un determinado crimen? ¿Cómo puede describirse la personalidad del Papa Francisco? ¿Cuáles son los factores que impiden disminuir los costos en el armado de arneses automotrices en las plantas de la empresa? ¿Cómo puede caracterizar el crimen organizacional de la empresa Lucimex? ¿Cuáles fueron las consecuencias emocionales en los familiares de las víctimas del bombardeo con armas químicas en la localidad siria de Yan Sheihun y del bombardeo en represalia a la base aérea de Al-Shairat en abril de 2017? Cada uno con una unidad, un personaje, evento, organización, proceso y hecho, el cual se estudiará. Eso fue todo por parte del capítulo 7 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, séptima edición. Según Roberto Hernández Sampieri, el diseño de investigación es el mapa operativo en la ruta cuantitativa. En este se conectan las fases conceptuales del proceso. Después de estudiar este capítulo, ya tenemos definido lo que es en realidad el diseño de investigación y lo que implica la elección de uno o de otro diseño. Y que en una investigación se pueden incluir uno o varios diseños. Hemos conocido los tipos de diseños y la ruta cuantitativa y comprendemos las diferencias entre la investigación experimental y la no experimental. Analizamos los diseños experimentales y sus grados de validez, examinando las posibilidades que ofrece a cada tipo de diseño. Realizando experimentos y estudios no experimentales, hemos comprendido que la naturaleza de la investigación puede ser alterada por los factores de tiempo y número de mediciones.